Bueno, se confirma que el Barcelona va a abrir el Camp Nou para la eliminatoria de Champions League de cuartos de final contra el Real Madrid femenino. Desde las redes sociales hay un sector de la afición merengue que está pidiendo a abrir el Bernabéu. Y os voy a explicar por qué me parece una mala idea abrir el Bernabéu. Porque yo no lo abriría. Y creo además que el Real Madrid no lo va a hacer. Bueno, lo primero que vamos a pensar es las razones por las que el Barcelona abre el Camp Nou. Tenemos que ver la posición del equipo, de los dos equipos, y la diferencia de nivel entre los dos equipos. Ahora mismo, hay que reconocerlo, hay una diferencia abismal entre un equipo y otro. Es claramente favorito el Barcelona con respecto al Real Madrid. Eso no representa, por cierto, que tengamos que hablar despectivamente del Real Madrid, como se ha visto en alguna cuenta supuestamente objetiva acerca del fútbol femenino. Tenemos que hablar con respeto, el rival siempre es un rival, hay que hablar con respeto, sin temor, pero con respeto, ¿vale? Por parte de ambos. Y más desde, ya digo, desde una cuenta de Twitter supuestamente neutral, pero que realmente es bufandera disfrazada de neutral. Bueno, por lo tanto tenemos como muy favorito el Barcelona y el Real Madrid, como ya dijimos el día del sorteo, pues es un equipo que no tiene nada que perder. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en el Champions League de este año. Está hecho, está cumplido con creces el objetivo. Eso es una de las grandes ventajas que tiene el Real Madrid en esta eliminatoria. Es decir, tiene mucho que ganar y absolutamente nada que perder. El Barcelona, por otro lado, y ojo, esto no es una crítica, es al revés, ¿eh? Yo, si fuera aficionado al Barça, estaría exigiendo la apertura del Camp Nou. Bueno, pues lo que se prevé en marzo es una fiesta del barcelonismo a nivel social y a nivel político también. El Barcelona y concretamente su presidente Laporta tienen que agarrarse al primer madero que esté flotando en el agua. Y de los poquitos maderos que tiene ahora mismo el Barcelona para agarrarse es el fútbol femenino, el Barça femenino. O sea, está pasando una situación muy complicada. Tiene pinta de que además la cosa va a ir a peor. Entonces tiene que amarrarse como sea a las buenas noticias. Y esas buenas noticias están llegando de la parte de la sección femenina. Por tanto, fijaros lo que puede suponer en el mes de marzo ganar al eterno rival en Champions ante tantos miles de espectadores enfervorizados con el equipo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que va a ser el partido de Champions que puedan ver este año, ¿eh? En el Camp Nou me refiero, también porque el resto de Champions en el masculino lo podrán ver desde la tele. Entonces, no me parece mal. Vamos a ver en marzo cómo está el club y lógicamente habrá un aumento de propaganda y cuando ganen al Real Madrid, si finalmente se confirma, porque hay que jugar los dos partidos, pues bueno, pues habrá una campaña mediática que es normal, ya digo, porque la Laporta lo que querrá es mantenerse en la presidencia del Fútbol Club Barcelona y los aficionados lo que querrán pues es éxitos y sobre todo si es a costa del rival histórico, pues mejor, ¿no? Rival histórico que depende, ¿no? Según convenga es histórico o no es histórico. Si me conviene, lo será. Si no me conviene, le llamaré despectivamente tacón y diré que no es un clásico porque el Real Madrid lleva 2 días. Efectivamente, el Real Madrid lleva 2 años de vida. Este es el primer año que jugamos Champions y el Manchester City ya nos ha abierto su campo, el PSG también nos ha abierto su campo. Se batió además en el Parque de los Príncipes el récord de entradas vendidas en fútbol femenino en el estadio y ahora nos abre en el Camp Nou, o sea que en fin, no está mal para ser un
un equipito de nueva creación. Desde el punto de vista del Real Madrid, pues ¿para qué abrir el Bernabéu? ¿Qué queremos? ¿Enseñar músculo? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe y conoce que el Real Madrid tiene un estadio de fútbol. Tampoco vas a descubrir nada nuevo. Mear más alto. En eso consiste la cosa. Enseñar músculo y mear más alto. Pues tampoco lo veo. Porque el desequilibrio de la eliminatoria es grande. No vas a arrastrar muchos espectadores al Bernabéu. Y lo normal es que encima que abres el Bernabéu pues sea para una victoria del Barcelona. Con lo cual no parece un buen negocio. Ese desde el punto de vista subjetivo. Hay otro criterio objetivo. Y es que el Real Madrid ha decidido, como club me refiero, ha decidido que la sección femenina, el primer equipo de la sección femenina, juegue en el Alfredo Di Stéfano. Recordemos que al principio su campo oficial era el 7, creo recordar, el 7 de Valdebebas, y se abrió el Di Stéfano. Creo además la primera vez fue la eliminatoria de Champions contra el Manchester. Y si no se ha abierto el Bernabéu en la eliminatoria contra el Manchester City ni contra el PSG en fase de grupos, pues no parece haber ningún cambio de criterio que se vaya a abrir para los cuartos de final contra el Barcelona. Es decir, que desde el punto de vista del Madrid tenemos mucho más que perder que ganar, ¿vale? Y aquí nos podemos referir a la cita de un libro muy importante en la historia de la humanidad, que es El arte de la guerra. En el arte de la guerra, pues es un libro que habla mucho de estrategia. Me vais a permitir, porque lo tenía apuntado. Pues habla de que hay que escoger siempre las batallas. Hay 3 tipos de batallas: las que valen la pena, las inútiles y las que es mejor no meternos. Hay que tratar siempre de ganar la batalla y luego realizarla. Y eso es lo que está haciendo el Barcelona. Disculpadme, lo que tengo un constipado de narices. El Barcelona en realidad ha ganado el partido, a priori, y va a hacer la batalla ahora. Y el Real Madrid es todo lo contrario. Es una batalla que no le interesa. Ya nos interesará en otro momento. Pero esta no es nuestra guerra. La guerra del femenino ahora mismo está en escalar posiciones en la Liga Iberdrola y en llegar lo más lejos posible en la Copa de la Reina, que está ahora a la vuelta de la esquina. Disfrutemos de la Champions, disfrutemos de esos 2 partidos, aprendamos de la Champions y dentro de un tiempo volvemos a hablar. El Bernabéu se abrirá para la sección femenina, seguro. Cuando esté acabado toda la remodelación del Bernabéu, jugará la sección femenina. Entonces, yo creo que para el 2023 seguramente, básicamente estamos en el 2022, pues para el año siguiente, 2023, la sección femenina estará jugando en el Bernabéu. Y podremos disfrutar de ese equipo en el Bernabéu y de victorias y disfrutarán ellas también en ese campo que es referencia. Y bueno, un dato histórico, es verdad. Mira, bueno, antes de eso, suscribiros al canal, que luego se me olvida. Hay un dato histórico que no sé si algunos de vosotros o tú probablemente no conozcas. El Bernabéu, en el momento en que se construyó, era lo normal, de hecho, pues la plantilla del Real Madrid sufrió mucho, el equipo sufrió mucho, ¿no? Costó mucho dinero el campo, además en unas circunstancias históricas bastante complicadas. Se construyó el estadio y Santiago Bernabéu, que era el presidente del Real Madrid en aquel momento, consideró el estadio como un valor estratégico. Fue innovador ese estadio y de hecho hubo un comité del Barcelona
que fue a ver el Bernabéu, cómo estaba construido. Y la gracia del asunto es que le pidieron a Bernabéu que si podían hacer una copia del Bernabéu, porque ellos querían construir un estadio. De esa forma de construcción y de la filosofía de cómo estaba construido ese estadio. Y Santiago Bernabéu accedió a que se copiara el estadio, pero con la condición de que el Barcelona dijera públicamente las condiciones, que dijeran que efectivamente era una inspiración del Bernabéu. Bueno, esa declaración nunca existió. Es decir, el Camp Nou no deja de ser una inspiración del Bernabéu, pero nunca cumplieron la promesa que le hicieron a Santiago Bernabéu. Ahora, 60 años después, el nuevo Bernabéu volverá a ser referencia en cuanto a un estadio de fútbol y seguramente será copiado. Y espero que Florentino no sea tan honesto, a lo mejor tan como lo fue Santiago Bernabéu, ¿no? Es decir, si le copian, pues por lo menos que se diga abiertamente, no pasa nada. De hecho, el Bernabéu tiene partes que son copiadas de otro estadio importante de fútbol americano. Si no recuerdo cómo se llama el estadio, no recuerdo cómo se llama el club, pero bueno, eso sí está reconocido. En fin, que os he dado mi opinión y os he dado también un dato histórico que creo que no conoce mucha gente. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Suscribiros al canal para que no os perdáis ripio de ninguno de los vídeos. Y muchas gracias por vuestro tiempo y a la Madrid.